comienzan a poner a la prueba. Ya en la infancia uno cree que está haciendo todo su trabajo, está ahondando en el Señor, y comienza el tiempo de exilio de los niños, en donde ellos se apartan del cuidado de la familia, del maestro, que todos los días los recuerda, a tener una autonomía ahora, a pensar por su cuenta, a tomar decisiones propias, a tener que llevar decisiones y su ejemplo hacia afuera. Y ahí es donde, vamos a la siguiente, se pone la fe a prueba. Daniel llega a Babilonia, apenas tiene la tarea de entrenar en lengua, en literatura, en ciencias, etc., a todos los jóvenes nuevos que han llegado. Cambiarles el nombre, ahora ya no será más Daniel, será Belsasar, y como ya conocemos a los demás, ya ahora ya no será un hebreo, sino que pertenece al pueblo de los caldeos. Ya ahora ella no puede orar, porque ahora su religión ya no es más Jehová, sino que ahora los ídolos son otros. Mucha cosa, cambia mucha cosa para él. Y ahora él, apenas llega, pone su fe a prueba. Dicen los siguientes versículos que lo primero que tienen que hacer es comer la comida que les ofrecía el rey. Recuerden que los hebreos tienen una dieta bastante particular, y para ellos comer o no comer ciertas cosas implicaba pecar o no, o obedecer o desobedecer a Jehová. Daniel eso lo tenía clarísimo, porque dice: yo no voy a hacer algo, porque es más allá de la comida, yo no voy a hacer algo que deshonre el nombre de Jehová. Primera decisión, y él hacía unos pocos minutos, cómicamente, había llegado a Babilonia. Entonces él toma la primera decisión: no, yo sé que en mi casa a mí me enseñaron y yo sé que yo tengo que obedecer a Jehová, y Jehová dice que yo esto no lo puedo comer, más si era entregado a los ídolos, etc. Entonces David toma la primera decisión, la cual es interesante porque es respaldada por el Señor, porque tuvo 10 días de prueba donde él comió solo verduras, y apenas, obviamente, tenía que esperar a ver los resultados, realmente cumplir con su palabra y ver si realmente les hacía bien. Y efectivamente, los jóvenes que no habían comido esa comida se habían apartado de lo que el rey les daba, estaban incluso más rozagantes, estaban mejor físicamente que los que comían la porción del rey. Entonces, lo que se cultiva desde la niñez se recuerda con convicción en la juventud. Ahora entonces lo que Daniel practicaba en su casa, ahora esa convicción se pone a prueba en otro lugar. Esta enseñanza temprana se convirtió en el cimiento de toda su vida. ¿Por qué? Porque no terminó en esos 10 días. En los 3 siguientes años de entrenamiento continuó con su misma dieta, y nunca, en ningún momento, desobedeció el nombre del Señor. Y él, nuevamente vamos al caso, lejos de su familia, lejos del templo, lejos de su ciudad original, nadie sabía lo que él estaba haciendo allí, pero él tenía sus convicciones firmes en lo que el Señor y su familia le habían enseñado. La siguiente. Ahora, no solamente es porque uno va a hacerlo para obedecer al Señor solamente, obviamente que sí, todo lo que hacemos en nuestra vida es para honrar el nombre del Señor, pero también para testimonio. Entonces dice que terminado el tiempo de preparación, terminado los 3 años, Nabucodonosor llama a los jóvenes y tiene como una entrevista personal con cada uno. Obviamente nuestros héroes de la historia son los que salieron muy favorecidos en esa prueba, porque dice que sabían y eran 10 veces más inteligentes que todo el resto del grupo. Entonces, no solamente además se destaca la inteligencia de Daniel, sino que se destaca su fidelidad, cómo Dios lo puso en lugares altos, le premió su esfuerzo y todo, y él nunca deshonró el nombre del Señor. ¿Sí? Él nunca desobedeció ninguno de sus preceptos, ninguno de las normas del pacto, y Dios lo bendijo con sabiduría, era buen mozo, con capacidades de muchos índoles, porque Daniel era capaz en muchísimas cosas, y lo vemos en el correr de su vida. Entonces, los hogares fieles
producen testimonios duraderos. Por eso Daniel luego tiene 80 y tantos años, se encuentra en un foso con leones y él mantiene aún así un testimonio duradero. La obediencia secreta, o sea, la obediencia íntima que yo tengo con el Señor, luego se refleja en mi vida pública. Los valores que los padres, los abuelos, los pastores, los líderes siembran a veces en silencio porque lo hacemos en una intimidad, a veces nos gritamos a los cuatro vientos lo que hacemos, pero Dios lo va a hacer florecer en lugares altos. Así que Daniel continúa avanzando en su vida, pasan reyes, llega Darío y en la siguiente, que ya estamos por terminar, viene el hecho más heroico que podemos encontrar en la Biblia, porque hay muchos hechos, hay muchos héroes de guerra, valientes, batallas, hay muchos, ¿no? Uno siempre piensa en David y un montón de héroes de la fe, pero la valentía que tenía Daniel, de llegado a su edad, él aún así, ya teniendo más de 80, él defendía lo que creía. ¿Y cuál es la prueba? Que ahora le enfrenta el que ahora no se ora más. Hay que solamente adorar a la estatua del rey, solamente adorar al rey. Y prohibido aquel que orara a otro Dios que no fuera el Dios al rey. Y a su vez, el castigo era la muerte, porque obviamente no te tiraban al pozo los leones para abrazarlos y apapacharlos, sino que sabías que era una muerte segura. Entonces, la fe no se esconde. ¿Qué hace Daniel? Por el contrario, abre, dice la historia, las ventanas de su casa, rumbo a Jerusalén, y ora 3 veces al día, y nos dice la Biblia, como era su costumbre, ¿no? Como era su hábito. Eso es algo también que nos hace reflexionar mucho la importancia de la infancia, de que ellos son esponjas, ¿verdad? Esponjas, absorben todo. Y realmente con el tiempo hay cosas en donde se hacen más difíciles hacerlas un hábito, ¿verdad? Nos puede pasar a nosotros también como personas grandes poder generar un hábito de cosas. Entonces, el orar como él hacía no era algo esporádico, no era algo que le salió del momento, sino que es un hábito que él ya había adquirido. Y cuanto más uno demore en impulsar ese hábito, más difícil va a ser. Entonces, la valentía de Daniel brilla ahora en ese momento de la prueba. Daniel no redujo su fe al silencio. Yo recuerdo también mi era grande en el jardín diciéndole que no a la maestra que ella no hacía yoga. ¿No? Eso nos puede pasar ahora, diciendo que no vamos a hacer tal cosa. Capaz que ella no podía dar una explicación muy profunda de por qué no practicaba yoga. Pero el pararse firme es lo que nosotros creemos. En por qué un profesor nos puede enseñar tal cosa sobre el movimiento woke o el LGTB o ofrecerte tal cosa y tal otra, y lo bueno de decir no y levantarse en valentía como lo hizo Daniel. Entonces, esta constancia nace en años de disciplina espiritual, ¿sí? Eso nos queda claro. Y ahí después está más en negrito, el niño que aprendió a orar se convirtió en un hombre que no dejó de hacerlo aunque le costara la vida. Porque se jugaba la vida Daniel acá. No era, no oro porque me va a ver tal, o me da vergüenza, o no oro por el que me dirán. Acá realmente el orar costaba la vida. Y costaba la vida en todo sentido, física y espiritualmente. Necesitamos la oración para seguir teniendo esa continuidad con Dios. Entonces, tenemos este pasaje muy conocido en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando sea mucho más grande no se va a apartar del Señor. Es interesante porque, recuerden, en estos años que estaba viviendo Daniel y toda la oralidad era lo esencial, el transmitir el conocimiento, el escuchar, el enseñar en la casa. Él dice, grábatela en el corazón, ¿no? En la mente, en el repetir. Ahora tenemos la gran ventaja de tener tantos recursos y tantas formas de acercar la palabra del Señor. Pero no nos podemos quedar en eso, porque la palabra instruir viene del hebreo de la raíz yara, que significa, espero que lo voy a leer bien, iniciar un camino con propósito. O sea, que instruir al niño no es ir
leamos la Biblia o le leemos un versículo una noche y ya está. Instruir es indagar, hondar, escudriñar todo lo que podamos enseñarles a ellos sobre Dios y entender que este ahora es el inicio de un camino que va a durar hasta que mueran o hasta que el Señor venga. Amén. Entonces, todo lo que hagamos ahora con el niño no es solamente, bueno, vamos a llevarlo a la iglesia. El niño va a la iglesia, con eso no nos alcanza. Tenemos que instruir, guiarlos, consagrarlos también es otra forma de traducir la palabra instruir. Entonces, recuerden, Daniel comenzó su camino ya desde su infancia, para realmente al llegar a ser viejo, no apartarse del Señor. Porque ¿cuántas oportunidades tuvo Daniel para negar de Dios? Y las habrá tenido, pero aún así él se mantuvo firme. Sino que no solo es enseñar, sino formar la dirección y el carácter del niño. Que si no lo hacemos nosotros, hermanos, lo van a hacer otras personas. Lo va a hacer la televisión, lo van a hacer las redes, lo van a hacer los maestros, lo van a hacer los profesores, los amigos. Por eso nosotros me refiero a todos los adultos que tengamos a cargo a algún niño, tenemos la responsabilidad de formar ese carácter y darle dirección. Daniel, cuando llegó a Babilonia, ella ya tenía la decisión tomada, ella sabía de qué iba a hacer. No tuvo que esperar mucho, no, espera, me das unos días, voy a ver qué hago, si como, si no como, déjame probarla y luego veo si me sirve o no. No, ella venía con la decisión tomada de que él iba a seguir honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Cuando Daniel estuvo entonces solo en Babilonia, ella sabía qué camino andar. Y como conclusión, en esta mañana, Daniel no tuvo a su mamá, póngale papá, tío, abuelo, pastor, líder de escuela bíblica, quien quiera. Daniel no tuvo a su mamá en Babilonia, pero sí le acompañó su enseñanza. Daniel mantenía siempre sus ventanas abiertas, aunque el mundo le decía que las cerrara. Más actual, imposible, ¿no? La Biblia es eso lo lindo que tiene, es eterna y en todo nos vincula. Dios sigue buscando entonces hogares que se formen, en los que se formen nuevos Danieles. Y recordar que la fe sembrada hoy es la que va a florecer mañana. Por eso ahora yo que ya estoy en una etapa de señora, estoy en una etapa de plantas, ahora ya estoy en otra categoría. Entiendo perfectamente la imagen donde uno la ansiedad lo mata y quiere que todo crezca rapidísimo, pero la verdad que no es así. Es un proceso, un tiempo, ponemos el tutor, ponemos la varilla, acomodamos, sacamos, podamos, regamos, la miramos, le cantamos, no la miramos, de toda la plata, ¿no? Pues lo mismo es el reflejo del cuidado tan profundo que tiene que tener esa niñez, que de vuelta no es de un día para la mañana, sino que vamos trazando ese camino. ¿Qué podemos reflexionar entonces hoy? ¿Qué prácticas espirituales está dejando, usted y yo estamos dejando como herencia a nuestros hijos o discípulos? Prácticas espirituales. Si que bueno, llevarlos a la iglesia, genial. Pero ¿qué otras prácticas espirituales? Mamá se debe acordar cuando empecé a hacer mi primer ayuno de niña. Creo que me dijo, bueno, será hasta las 3 de la tarde, una cosa así. Ay, yo me arrastraba por el suelo. Yo creo que a las 10 de la mañana y yo ya quería cortar el ayuno. Pero con algo se comienza, ¿verdad? Yendo igual a estudios bíblicos, que lleven una Biblia a la iglesia, que participen en lo más que se pueda, entre otras cosas. ¿Y cómo puede la iglesia comprender mejor la formación espiritual de la niñez? ¿Sí? Ahora también, yo siempre cuento cuando doy clase, me encanta y está genial que enseñemos que Moisés abre el Mar Rojo, que Daniel estuvo en el foso de los leones. Esas historias nunca deben faltar. Pero cuánto más también debemos ahondar para trabajar con el carácter y la formación espiritual de los niños. Cierro con esto, siempre yo recuerdo de noche, yo oraba con mis niñas y mi niña más chica, la del medio era chiquita, ella muy temerosa porque estaba medio apagada las luces. Oraba y me dice, tengo miedo. Yo, no te preocupes, Elena, porque, además yo con todo el orgullo, porque Jesús está acá contigo. ¿Dónde? Era peor mi ejemplo, pero es así, en todo lo que podamos involucrar, así sea la oración, orar por los alimentos y que terminan orando porque fueron a la casa del tío Juan y porque fueron a la... Igual, todo eso es el inicio y el comienzo
de las raíces de fe en nuestra niñez y infancia. Amén. Muy bien, bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.